Una revelación parabólica. Conferencia de Neville Goddard del 6 de junio de 1969. Es en ti como persona que se revela la naturaleza de Dios, porque un episodio de las Escrituras no es un registro de un evento histórico, sino una revelación parabólica de la verdad. Ver a Jesús o a David como un personaje histórico es ver la verdad atemperada a la debilidad de tu alma. Debes ver lo que representan los personajes, en lugar de los personajes mismos. Esto es cierto para cada historia de las Escrituras, ya que cada episodio se desarrollará dentro de ti. El título del Salmo 54 se ofrece como David se esconde con nosotros, en la versión King James, y David se esconde entre nosotros, en la versión estándar revisada. Pero el título debe decir, David está escondido dentro de nosotros, porque ahí es donde él está, así como todos los personajes de las Escrituras. Cuando digo con Blake, todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, lo digo literalmente, porque el drama de la vida se desarrolla desde adentro. Los personajes Jesús, David, Abraham, Moisés, no son más que personificaciones de estados eternos, que encontrarás individualmente a medida que avanzas hacia el despertar final de ser Dios mismo. En su poema Saúl, Robert Browning cuenta la historia registrada en el capítulo 16 del libro primero de Samuel, de cómo David curó a Saúl de los malos espíritus que el Señor le había enviado. No veas a Saúl como un hombre, sino como humanidad. Es el ser humano al que se refiere el capítulo 4 del libro de Daniel, y el gran vigilante dijo, talad del árbol, cortar sus ramas, esparcir sus hojas y sus frutos, pero dejad el tocón. Entonces el árbol se personificó como que sea regado con el rocío del cielo y que ande con las bestias de la tierra. Quitadle la mente de hombre y dadle la mente de bestia. Que pasen sobre él 7 tiempos hasta que sepa que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, aun al más humilde de los hombres. Saúl personifica la mente de la bestia, porque Saúl se volvió loco, era violento y no recordaba quién era. Entonces aparece David y lo cura de su locura, hablándole de la venida del Mesías, diciendo, «Oh Saúl, será un rostro con mi rostro el que te reciba, un hombre como yo. Amarás y serás amado para siempre, una mano como esta mano. Te abrirá las puertas de una nueva vida. Mira el Cristo de pie». Puedes pensar que este es un episodio en las páginas de la historia, pero es un drama que tendrá lugar en ti. Como un loco que busca un salvador externo, un día te encontrarás con David, el que nunca caminó sobre la faz de la tierra, y te salvarás. Todas las revelaciones tienen la modalidad de certeza sobre ellas. Cuando David esté frente a ti, tú que estabas loco, solo un momento antes, habiendo olvidado quién eres, recordarás. Entonces, como Saúl, verás la verdadera relación entre tú y tu hijo, y la revelación de quién eres realmente. Entonces tú, que antes eras Saúl, te convertirás en Pablo y dirás, ya no miro a nadie desde el punto de vista humano, aunque una vez miré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo miro así. Pablo fue entrenado para creer en un pasado histórico externo de Israel. Para él, David era el rey de reyes. Pero cuando David reveló a su hijo en él, Pablo afirmó que no veía a nadie como de carne y hueso. ¿Qué hombre creyendo en la historicidad de las Escrituras podría entender de qué hablaba Pablo? Cuando él era quien antes atormentaba a cualquiera que no aceptara la historicidad del Antiguo Testamento. Pero, al hablar del Mesías, Pablo confesó que ya no podía creer en ningún personaje histórico del Antiguo Testamento. La nueva, por supuesto, aún no se había escrito. A través de la revelación, Pablo supo quién era el Mesías y quién era el Señor. Al verse a sí mismo como el Señor, el que el mundo cree que es Jesús, Pablo sabía que lo que el mundo creía que era un rey poderoso era su hijo unigénito, que nunca fue de carne y hueso. Sabía que todo el episodio tuvo lugar en el Espíritu y dijo, «Cuando agradó a Dios revelar a su hijo en mí, no lo discutí con carne y sangre». Ver a Jesús, Abraham, Moisés, Jacob, o cualquiera de los personajes de las Escrituras como hombres de carne y hueso y externos a ti mismo en las páginas de la historia, es ver la verdad contemplada a la debilidad de tu alma. Porque hasta que la revelación toma lugar, eres incapaz de soportar la fuerza de la luz de la revelación.
No hay nada más difícil que renunciar a una idea fija, especialmente en lo que respecta a la religión o a la política. Nacido en cierto grupo religioso, tu madre te enseñó lo que le enseñó su madre. La escuela y la iglesia a la que asistes confirman las palabras de tu madre y crees que los personajes de las escrituras vivieron en el tiempo y el espacio y dejaron constancia de su existencia física, cuando no es así en absoluto. Todas estas son revelaciones de un drama eterno que está en ti, porque tu verdadero ser es tu propia maravillosa imaginación humana. Muchas veces me han preguntado si creo que hubo una vez un hombre llamado Jesús, y siempre respondo que no. Lo creía, pero ya no creo en la historicidad de ningún personaje de las Escrituras, porque los encuentro como estados personificados. He entrado en el estado final, que es Jesús, y en ese estado me fue revelado que yo soy Jesús y Cristo es mi Hijo. Cristo, mi poder creador y sabiduría, es el que fue ungido con óleo de alegría y llamado David. Fue en el Espíritu que David llamó a Jesús Padre. No lo hace en carne porque si tomas cronológicamente los hechos, verás que están separados en el tiempo por 1000 años. Y te digo que la historia es contemporánea, no es algo del pasado. El Señor Jesús está contigo ahora en este mismo momento, porque Él es tu mismo ser, tu realidad. Se nos dice que Él es un Padre en el capítulo 17 de Juan. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La relación padre-hijo es una relación de acción interior. En un momento está hablando el hijo y al momento siguiente es el padre quien habla. Luego, sin previo aviso, vuelve a la palabra el hijo y el hombre se confunde. El hombre piensa en un ser de carne y hueso cuando se trata de una relación interior de padre-hijo. Recibí una carta esta semana de una señora que está aquí esta noche. En una visión vio a un hombre y a su hijo pequeño sentados a una mesa. En ese momento supo ella que era el hijo y el padre y que eran uno. Ahora bien, esta misma señora tuvo otra visión en la que un amigo proclamaba a una multitud en voz muy alta que la señora estaba embarazada y estaba dando a luz al Hijo de Dios. Ella tiene razón, porque esta señora está dando a luz al Hijo de Dios como ella es Dios. Este hijo no nacerá de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ella es el Jesús de las Escrituras que da a luz a Dios, y debido a que Dios es un Padre, su último regalo para ella es Él mismo. Si Dios es el Padre y os da a sí mismo, os da a su Hijo para que os lo revele. Entonces Él envía el Espíritu de su Hijo a tu corazón clamando Padre. Y si el Hijo de Dios te llama Padre, entonces tú debes ser Dios. Y si Dios Padre es el Señor Jesús y Cristo es ungido, entonces tu hijo es David, porque él es el que el Señor ungió y proclamó: tú eres mi hijo y yo te he engendrado. Esto viene como un gran impacto para aquellos que fueron criados en la fe cristiana o judía, porque no hay más historicidad en los personajes del Antiguo Testamento que en el Nuevo. Cada personaje representa un estado eterno por el que tú, como individuo, debes pasar en tu viaje de la oscuridad hacia la luz. Cuando llegas al final del viaje, pasas al estado personificado como Dios Padre. David está escondido dentro de nosotros. Esto nos lo cuentan los Cifeos, de la tribu de Judá. Si lees las Escrituras correctamente, verás que el único hijo de Jacob, mencionado en la genealogía de Jesús, es Judá. Entonces nos lleva a Saúl, a quien le notificó que David estaba escondido dentro de él. Como un hombre loco, Saúl no podía entender: si David se esconde dentro de mí, ¿dónde lo busco? Pero espera, David saldrá, lo sé. En un momento habrá una explosión dentro de ti que liberará a David, que se esconde en ti. Porque todos somos los locos de Daniel. Mira el mundo de hoy y pregúntate si no estamos todos locos. Cuando nos matamos unos a otros y nos engañamos unos a otros, cuando realmente no hay otro. La oración es que sean uno como nosotros somos uno. Eso es porque no se dan cuenta de que todos somos un solo ser. Nada puede traernos a esta realización sino la revelación del Hijo al Padre. Sé que muchos de ustedes están dando a luz al Hijo de Dios. Otra dama en esta audiencia, esta noche escribió diciendo que estaba durmiendo en la casa de una amiga, cuando ve a un bebé sin ropa acostado sobre una manta. Cuando lo levanta, escucha el timbre de la puerta.
Abriendo la puerta con el niño en brazos, ve a su hija, quien le dice: «Madre, ponle algo de ropa a tu bebé, que he traído una amiga». Al entrar a la casa, el amigo le da una palmadita en la espalda al bebé y le dice: «¡Qué niño tan hermoso!». Vuelve a la habitación y mientras cubre al bebé con una manta, los pañales, se despierta. Este es un esbozo maravilloso que pronostica el evento real registrado en las Escrituras. Entonces ella sabrá la verdad acerca del nacimiento de Dios. Otra señora vio al niño como el niño de su hermana. Sujetándolo cerca, miró su rostro, que se convirtió en el de un querubín que le sonrió. Entonces supo que no podía renunciar al niño porque era suyo. Entonces también es un presagio. Todos estos son presagios. Estas damas son todas madres con hijos propios. La última dama tiene 5 hijos. Sin embargo, el hijo de su visión es espiritual, porque toda la Biblia, de principio a fin, es un documento sobrenatural y no un hecho histórico como se le ha hecho creer al hombre. Si ves a Jesús como un personaje histórico es porque no tienes el coraje de enfrentarte a la luz brillante de la revelación de la verdad. Sé que cuando se trata de mí, todo dentro de mí se derrumbó. Se nos dice que al final todos los edificios caerán. Estos edificios son las estructuras de la mente por las cuales vivimos. La creencia en la historicidad de Jesús es un edificio. La creencia en la historicidad de la Biblia es un edificio. Externados como iglesias y catedrales son hermosos, pero todos caerán dentro de ti en los últimos días. Y de sus cenizas resurgirá lo permanente, pues a partir de entonces no viviréis por ninguna creencia exterior. Sabrás que todo se desarrolla desde dentro. Se cuenta la historia que Judas iría a un jardín y daría una señal designando al que guarda el secreto. La señal fue un beso. Encontrarás esta historia en el capítulo 14 del libro de Marcos. Cuando lo leas, puedes pensar que se trata de un episodio que tuvo lugar en algún pasado histórico, pero no lo es. Es algo que experimentarás. Entonces descubrirás que el drama es contemporáneo. Está con nosotros ahora, porque he tenido esta experiencia. Estoy enseñando la palabra de Dios por experiencia, por lo tanto, yo soy la palabra que salió. La envié de mí mismo al vestirme de carne, porque el Verbo se hizo carne y habita dentro. Cuando todo lo que la palabra implica se desplegó en mí, conté mis experiencias a un grupo de 12 hombres, y cuando uno se fue, supe que iba a revelar mi enseñanza. Entonces entró un hombre apuesto y maravilloso para cumplir el capítulo 14 de Marcos. Esta es la señal que os doy: al que besaré es al hombre. Trátalo con amabilidad, pero no lo dejes ir. Si esta es la verdad, no te sueltes. ¿Qué es la verdad lo que voy a besar? Acercándose a mí, el hombre extiende sus brazos en adoración, me abraza y me besa en el lado izquierdo de mi cuello. Ahora, la palabra Judá significa alabar con los brazos extendidos. Fue Judá quien me abrazó y me besó, me cortó la manga dejando al descubierto el brazo del Señor, cumpliendo así la Escritura. ¿Y quién ha creído nuestro informe? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo es el símbolo del poder creador de Dios. Eso es lo que se reveló en su bella imaginería. Aquí estaba un hombre apuesto, de unos 40 años, gloriosamente vestido, cumpliendo con todo lo que las Escrituras dicen que hará cuando venga. Cree en mis palabras, porque son verdaderas. Deja ir todo aquello en lo que antes creías, pero no dejes ir la palabra de verdad. Sé que es difícil abandonar la creencia en la historicidad de las Escrituras. Cuando vine por primera vez a Los Ángeles fue en 1945. En ese momento un hombre muy destacado en el campo de la metafísica me invitó a dirigir una serie de conferencias sobre la Biblia. La noche que llegué debía dirigirme a 400 o 500 de sus graduados. Unos 5 minutos antes de subir a la plataforma, el hombre me llevó a un lado y me dijo que no podía hablar sobre la no historicidad de la Biblia, porque él enseña la Biblia como historia y no quería que su gente fuera molestada. Le agradecí, le dije que como yo era su invitado, acataría su decisión esta noche, pero que en el futuro no podría decirme qué decir. Entonces le recordé las Escrituras. Si es correcto, ante los ojos de Dios, escucharte a ti en lugar de a Dios, debes juzgar. Solo puedo hablar de lo que he visto y oído. Sé que la Biblia no es históricamente cierta, pero es eternamente cierta. Los registros, registrados allí, son para siempre y para ser experimentados por todos. La Escritura es una revelación de la verdad que lleva consigo tal certeza que no se puede negar. Habiendo escuchado la verdad de alguien que la ha experimentado, puedes sentir que mi mensaje es demasiado para comprender, pero cuando sucede en ti la duda se va, pues conoces la verdad por experiencia.
Todas las historias son verdaderas, pero no como están registradas. No estaban escribiendo historia secular, sino historia divina o sagrada, que es para siempre. No es algo que sucedió en el pasado o que vendrá. El clímax se ha alcanzado y siempre se está alcanzando en cada momento. El Jesús de las Escrituras está sentado aquí esta noche, y su Hijo, dando testimonio de su paternidad, se esconde en ti. En el Salmo 54 se le dice a Saúl que David estaba escondido adentro, tal como te lo digo ahora. David se esconde en ti y saldrá cuando se produzca una explosión dentro de ti, y cuando veas a David, él estará de pie. Por eso creo que Browning tuvo la experiencia, porque el simbolismo que usó es perfecto. Mira el Cristo de pie. Cuando vi a David, yo estaba sentado, pero él estaba de pie. La palabra Cristo significa el Mesías. De pie ante Saúl, David hablaba de la venida del Mesías diciendo: su cara será como mi cara, será un hombre como yo. Vas a amar al Mesías y él te amará para siempre. Esta relación entre tú y David es de amor infinito y es para siempre. Aquí David le está diciendo a Saúl que él es el Mesías, porque él es el Cristo, el ungido del Señor. Entonces él dijo: una mano como esta te abrirá la puerta de una nueva vida. Y poniéndose delante de él dice: mira el Cristo de pie. Pero Saúl no podía entender. Aquellos que leen a Browning pasan por alto este punto, porque está en conflicto con sus ideas fijas acerca de Jesús. Creen que es el Cristo, pero yo os digo, Jesús es Dios Padre, cuya última revelación al hombre es el don de sí mismo. Dios se da a vosotros enviando a su Hijo a vuestro corazón, clamando Padre, revelando así vuestra verdadera identidad. Hasta entonces no sabes que eres Jesús y permaneces confundido al escuchar muchas creencias diferentes. Hablo de esto solo desde la plataforma a la que vienes a escucharlo, pero nunca iría a tu casa y ofrecería esta información. Eso sería tonto y completamente fuera de lugar. Estaría tomando mis perlas y arrojándolas ante aquellos que aún no están calificados para recibirlas para no molestarlos. Pero ustedes que lo saben, están llamados a expresar lo que saben, y vosotros que sois movidos a enseñad las palabras verdaderas del modelo que os he dado, pero cambiad el modelo. Pablo llamó al modelo mi evangelio. Pablo estaba muy orgulloso de haber nacido judío y dijo: yo nací de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Entonces todo se desplegó dentro de él y se dio cuenta de la no historicidad de su propio gran libro, pero de su verdad. Un día experimentarás el estado de Abraham y sabrás qué es realmente la fe. Cuando veas a ese hombre gigante apoyado contra un árbol, verás una serpiente enrollada alrededor de su tronco. La serpiente tendrá un rostro humano con la expresión más sabia. En Génesis se registra la serpiente como la más sabia de todas las criaturas de Dios, y verás que los ojos de Abraham miran hacia el tiempo, como está registrado en el libro de Gálatas. La Escritura, previendo que Dios debía justificar a todos por la fe, dio de antemano la nueva Abraham. Entonces, antes de que ocurrieran los eventos, a Abraham se le mostró el final, y cuando lo miras, su atención se enfoca no en la distancia del espacio, sino del tiempo. Y el árbol bajo el cual está se parece al cerebro humano. Cuando veas a Abraham, sabrás que estás viendo el comienzo del viaje. La sabiduría está presente en forma de serpiente y la fe está presente en forma de Abraham. Su nombre se cambia de Abraham, que significa padre exaltado, a Abraham, que significa padre de la multitud. El cambio ocurrió cuando se añadió la letra El. Esta carta lleva el símbolo de la gracia. Así que la gracia fue puesta en el nombre para indicar que Dios se había dado a sí mismo a su creación, la obra de su mano. Poniendo el don de la gracia en el nombre del Padre de las multitudes, comienza el viaje. Entonces, cuando leas las Escrituras, trata de tener en cuenta que estás leyendo sobre estados infinitos de conciencia que son eternos. Recuerda que eres Jesús y cuando encuentres al Cristo, habrás encontrado el ungido del Señor que es David. Lo conoceréis porque vendrá a vosotros en espíritu y os llamará Padre. ¿Cómo entonces puede ser su hijo? Porque las palabras Padre e Hijo son intercambiables. Yo y mi Padre somos uno. El que me ve al Hijo, ve al Padre. Siempre tenga esto en cuenta cuando lea las Escrituras. Si aceptas lo que te he dicho esta noche, la vida te será mucho más fácil. Sabiendo esta verdad ya no puedes pasar la pelota, pero sabiendo que eres el Señor, puedes hacer cualquier cosa, porque eres todo imaginación y la imaginación crea la realidad. Puedes imaginar cualquier cosa y sostenerla con fe.
Mientras caminas en la fe de que lo que has imaginado es así, se volverá así. Esto lo sé por experiencia. En 1943, cuando salí del ejército, estaba buscando un apartamento. Mi esposa y yo habíamos determinado cuánto íbamos a pagar por él, pero cuando encontramos el apartamento, el alquiler era más caro de lo que habíamos planeado pagar. Al darse cuenta de esto, mi esposa dijo: bueno, esto no demuestra este principio, ¿verdad? No dije nada, simplemente pagué los meses de septiembre y octubre. Pero cuando fui a pagar la renta de noviembre, el gerente dijo: tengo una disculpa que hacerte. Entró una autoridad de la ciudad y revisó mis libros. Descubrió que el departamento que tienen anteriormente se alquilaba por menos dinero. Luego me citó la nueva cifra del alquiler, que era, en dólares, la cantidad que originalmente había elegido pagar. Me tomó 3 meses ser fiel a lo que había imaginado que estaba pagando, aunque durante ese tiempo estaba pagando más. Pero dado que el alquiler reducido era retroactivo, el día en que me mudé lo recuperé todo al comienzo del tercer mes. Me comprometí en mi imaginación a lo que iba a pagar. Fui a buscar, y como iba a pagar más a sus ojos, me hizo toda clase de concesiones que no me hubiera hecho si le hubiera pagado lo que hizo el antiguo arrendatario. En primer lugar, nos permitió elegir el papel del pintado, los colores y las habitaciones que queríamos pintar. Incluso construyó una estantería para mí que cubría una pared entera para todos mis libros. Hizo todo lo que yo quería, pero si hubiera ido allí y obtenido el alquiler por la cantidad que dije que pagaría, él no me habría construido la librería, no me habría dado el empapelado ni habría pintado todo el apartamento según mis especificaciones. Solo entonces se redujo el alquiler a la cantidad que yo había imaginado y estuvimos allí casi 14 años. Os digo que la imaginación no fallará si sois fieles. ¿Qué podría decir cuando me enfrentaba a la negación de mi suposición? Nada. Simplemente no me rendí, y cuando llegó el momento adecuado, mi suposición se convirtió en un hecho. Le insto a que fije su meta alta, asume el sentimiento que has alcanzado y duerme en ese sentimiento. Persiste y te prometo que nada en este mundo podrá robarte lo que has asumido. Pero lo más importante es saber que lo que se alberga dentro de ti es el plan de redención de Dios. Y Él solo se redime a sí mismo. Dios bajó al mundo y se alojó en ti. Ahora va a descubrir quién es, porque es en ti como persona donde se revela la naturaleza de Dios. Ahora, entremos en el silencio.